Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que voy a mostrarles hoy es un circuito de descarga de capacitores o de condensadores electrolíticos que apareció en el canal de Brian Nasser en uno de los capítulos de Todo y de Nada, número 56, en el minuto 31:49, donde muestran un circuito de descarga de condensadores para hornos de microondas que aportó Gastón Villarino de Argentina. Brian es un amigo de muchos años que nos conocimos en Santiago, probablemente hace unos 20 años atrás, y nos reencontramos en su canal hace muy poco tiempo, un par de años. Y bueno, Brian tiene cosas muy interesantes en su canal. Él vive en Coyhaique, si mal no recuerdo. Es ingeniero en telecomunicaciones y él tiene un programa muy bueno que muestra cosas de electrónica, equipamiento, y también de vez en cuando hace un programa que se llama De Todo y de Nada, donde muestra y conversa temas de electrónica, pero también muestra cosas que hacen sus seguidores. Yo todavía no me he animado a enviarle una imagen de mi módulo lunar, porque la verdad es que me da un poco de vergüenza mostrar todo el desorden que tengo. Pero en algún minuto, cuando logre ordenar esto, le voy a hacer llegar un pequeño video. Y también les voy a mostrar cómo es mi módulo lunar, como le digo yo. Bueno, lo interesante de este circuito, por supuesto que es un circuito de descarga de condensadores para hornos y microondas. Las personas que son técnicos y que manejan hornos de microondas saben que el microondas trae un tubo que necesita un voltaje muy alto, y para eso usan un transformador que creo que da alrededor de 2000 voltios y que es bastante peligroso porque tiene un condensador que queda cargado. Por supuesto que si una descarga de esa le da a una persona que lo manipule cuando está haciendo la reparación, puede ser letal. O sea, es sumamente peligroso. Con la referencia que les di, bueno, yo igual les voy a dejar ahí el link para que puedan llegar directamente al video. Tomé nota del circuito que hicieron y me pareció bastante interesante. Yo no me dedico a reparar hornos de microondas, pero a la persona que le interese lo pueden ver directamente en el sitio de él. Yo lo que voy a hacer es tomar este circuito y modificarlo un poquito para poder usarlo en la descarga de condensadores para fuentes de computadores. También cualquier otro dispositivo que tenga condensador electrolítico que pueden quedar cargados. Es bastante útil tener esta herramienta porque facilita el hecho de poder descargarla en forma segura y además tener un instrumento que puede ser útil en el taller. Yo les voy a mostrar el circuito original en pantalla. Ahora les estoy mostrando el circuito. Pueden ver de que es un circuito que es relativamente sencillo. Tiene varias resistencias, algunos diodos, 2 LEDs, un botón de descarga y unas pinzas o un par de terminales de tester. Vamos a analizar un poco de qué se trata este circuito. Les voy a ir explicando. Bueno, vamos a partir de izquierda a derecha y vamos a ver de que ahí yo dibujé el circuito en un diagrama con una herramienta CAD que te permite hacer el diseño y queda más presentable. Bueno, lo primero que se puede ver ahí es una punta de tester que está indicada con un signo más, y una pinza que puede ser un caimán
que tendría conectado la pinza al signo menos. Después pueden ver que hay una resistencia de 1 kilo de medio watt según lo que se explica ahí, y un switch de contacto momentáneo, vale decir que cuando uno lo pulsa se hace el contacto para hacer la descarga. Ahora también, si seguimos el circuito arriba, podemos ver dos resistencias de 50 kilo ohm de 2 watts cada una, y esos son las que reciben el mayor impacto en la descarga para poder transformar la energía eléctrica en calor. Por eso que usan una resistencia bastante grande de 2 watts. Yo aquí en la mesa les estoy mostrando ahora la resistencia, y podemos ver acá tenemos una resistencia de 1/4 de watt. Esta es la potencia que puede disipar, o 0,25 watts, que es lo mismo. Aquí tenemos una de medio watt, acá tenemos una de 2 watts. No tengo una de 1 watt para mostrarles, pero las que yo tenía antiguamente eran más o menos de este tamaño. Por supuesto que ahora la tecnología ha mejorado y una resistencia de este tamaño ahora puede disipar 2 watts. De manera que necesitamos justamente dos resistencias de 50 kilos de 2 watts. Es justamente esta resistencia que la traje para poder hacer el circuito. Esta otra, que es bastante grande, era una resistencia de 3 watts. Esta la compré hace muchísimos años atrás. Probablemente una resistencia de 3 watts ahora sea un poco más que esto en tamaño. Y después acá tengo una resistencia de 5 watts, que es de cerámica. Generalmente las resistencias de 5 watts hacia arriba ya son de cerámica y son de valores bastante bajos. Por ejemplo, esta es de 4.7 ohm y se usan generalmente en fuentes de alimentación o en circuitos de amplificadores de audio generalmente. Bueno, ahí tienen ustedes una idea más o menos del tamaño de los cuerpos de la resistencia dependiendo de la potencia. Les vuelvo a repetir, esta es de 1/4 watt, esta es de medio watt y esta es de 2 watts. De manera que ahí en el circuito pueden ver dos resistencias de 50 kilo ohm de 2 watts, que son las que van a recibir la mayor parte de la descarga del condensador electrolítico. Después pueden ver 4 diodos 1N4007, que son de 1000 voltios cada uno. Lo que si lo que sumamos, hay 4, podrían perfectamente recibir una descarga de 4000 voltios. Como les digo, este circuito está pensado para la descarga de los condensadores de un horno microondas, de manera que si nosotros lo usamos para otra cosa que ocupe menos voltaje, podríamos, por ejemplo, dejar 3 diodos, 2 diodos o incluso un diodo para hacer descargas hasta de 1000 voltios. Bueno, enseguida tiene dos resistencias que podemos ver, una de 2,2 kilo ohm de 1/4 watt y una de 10 kilo ohm de 1/4 watt. Por eso aquí yo les mostré los diferentes tipos de resistencia, porque es importante en este caso respetar la potencia que pueden disipar las resistencias. Si no lo hacen, simplemente al descargarlo, las resistencias se les van a quemar. Por esa razón es importante respetar la potencia que se indica en el circuito y que normalmente en los circuitos nunca se pone. Y no se pone porque justamente en la mayoría de los circuitos usan resistencias de 1/4 watt, que son estas pequeñas, y entonces ya simplemente nadie indica el valor a menos que sea un valor distinto a 1/4 watt. Después abajo tenemos, bueno, al final a la derecha tenemos una resistencia de 10 kilos de 1/4 watt, y después si giramos hacia abajo tenemos un LED rojo de 3 milímetros, puede ser de 5 también, y tenemos un LED azul de 3 milímetros, que también puede ser de 5, y con eso se completa el circuito. Ahora, ¿qué es lo que hacen esos LED? El LED rojo lo que hace es indicar cuando está la tensión en alta tensión, digamos, hay mucho voltaje. Mientras ese LED se encuentre encendido,
significa que todavía está con un voltaje mayor de 120 voltios. En el momento que ese LED rojo se apague, significa que el circuito está con un voltaje menor a 120 voltios, y en ese caso es seguro para hacer la descarga completa presionar el switch que se encuentra junto con la resistencia de 1 kilo. Al hacer eso se va a descargar el resto del voltaje en la resistencia de 1 kilo medio watt, de manera que el LED rojo permanece encendido hasta que el voltaje llega a 120 voltios. En ese momento va a permanecer encendido el LED azul, indicando que todavía está con carga, y después de presionar el botón tendría que llegar a apagarse el LED azul para indicar de que el condensador se descargó totalmente. Bueno, ese es el circuito original que hizo Gastón Villarino de Argentina, y es el circuito que pueden encontrar en el canal de Brahim Nasser en el programa que hizo en De Todo de Nada, el número 56 me parece que fue. No estoy seguro si es 56 o 86, pero les voy a dejar el subtítulo indicando exactamente cuál es, y además voy a dejarles el link en los comentarios para que ustedes puedan ir directamente al circuito. Ahora, bueno, yo muchas veces, como lo he hecho otras veces, tomo estos circuitos y veo qué mejora puedo hacerle. Como les decía, yo esto lo estoy viendo más bien como un circuito que puede servir para hacer descarga de los condensadores en equipos de audio, equipos de video, en cosas más relacionadas con electrónica que con electrodomésticos. Entonces, de esa forma yo hice una pequeña alteración al circuito. Digo pequeña, pues la verdad es que no es mucho. Lo que hice fue agregarle un voltímetro. Les voy a mostrar ahí el circuito. Un voltímetro electrónico de 600 voltios que está alimentado por una batería AA de 1,5 voltios cada una, lo que hace que uno pueda, en un soporte de pilas de este tipo, poner 2 pilas para alimentar ese voltímetro electrónico, que nos permitiría ver en cada instante qué voltaje tiene cargado el condensador electrolítico. Yo encuentro que esa es una buena mejora, porque en caso de no tener eso, nos obliga a estar midiendo con un tester generalmente cuál es el voltaje que tiene en ese momento. De manera de que agregándole ese voltímetro vamos a tener una mejora de inmediato al circuito. Ahora, lo otro que les comentaba yo es que si no van a utilizar 4000 voltios o no lo van a utilizar para una descarga, un condensador de un horno microondas, entonces se pueden sacar los diodos y dejar solamente uno. Yo dejé los 4 ahí en el circuito, pero se puede experimentar sacando los diodos. Yo creo que basta con uno para poder con exceso soportar 600 voltios. Ahora, ¿por qué no más? Porque generalmente en los circuitos de electrónica los condensadores electrolíticos suelen ser máximo de 500 voltios, 400 voltios. De manera de que usando un voltímetro de 600 voltios es suficiente. El resto queda prácticamente igual, porque los LEDs van a seguir funcionando de la misma forma como estaba hecho en el circuito anterior. De manera que esa es una mejora que se puede hacer. Ahora, yo hice un segundo circuito donde muestro que la resistencia que aparece ahí de 1 kilo medio watt se podría cambiar por 4 resistencias de 1 kilo de 1/4 watt dispuestas en serie y en paralelo. ¿Eso por qué? Porque encontrar en este momento o comprar una resistencia de medio watt requiere encargarla, comprarla, buscarla, qué sé yo. Mientras que si uno tiene estas resistencias pequeñas,
que son de los valores exactos, podemos en serie paralelo hacer una resistencia equivalente que tendría la capacidad prácticamente de 1 watt, porque si ponemos dos en paralelo se suman las potencias, de manera que si esto es de 1/4, con otra 1/4 nos queda medio watt, y sumándolas con otras dos en serie nos quedarían otros medio watt, y sumados los dos nos queda 1 watt, de manera que de esa forma podemos hacer sin mucho costo el equivalente a una resistencia de medio watt. Ahora, otra forma, les muestro el circuito también, sería poner en paralelo dos resistencias de 2200 ohmios, y de esa forma nos quedaría el resultado equivalente a una de 1.1 kilo ohm, que no es muy diferente de la que está puesta ahí de 1 kilo ohm. De esa forma tendríamos medio watt también, de manera que son dos formas como se podría mejorar el circuito, más que nada para poder tener el equivalente a una resistencia de medio watt sin tener que estar comprando cosas adicionales. Ahora, lo otro que quería recalcarle es que, bueno, eso también lo dicen ahí, hay que tener muchísimo cuidado con el aparato para descargar capacitores cuando lo quieran hacer para descargar condensadores de horno a microondas. Primero, porque hay que pensar de que la corriente que manejan esos hornos son bastante grandes. O sea, tengo entendido que son cerca de 1 amperio de corriente, con un voltaje cercano a los 2000 voltios. De manera que es sumamente peligroso hacer una descarga de uno de esos condensadores si el circuito no está adecuadamente aislado. Ya con 600 voltios es peligroso recibir una descarga. Con 1000 voltios, 1 amperio, yo les aseguro que no los deja vivos. O sea, es sumamente peligroso hacer una reparación de eso sin tener conocimiento. Así que tengan muchísimo cuidado. Si no saben el riesgo que están asumiendo, mejor que no lo hagan. La reparación de un horno a microondas no es para una persona, a pesar de que la reparación puede ser simple, no es para una persona que no tenga conocimientos claros de en qué se está metiendo. Así que tengan muchísimo cuidado. Por eso que esta herramienta yo la estoy considerando no para usarla en circuitos de horno a microondas, sino que para el uso cotidiano de las personas que reparan aparatos de audio o circuitos que tienen condensadores de no más de 500 voltios. ¿Por qué digo no más de 500 voltios a pesar de que el voltímetro es para 600? Bueno, porque siempre hay que dejar un pequeño margen por si hay una carga mayor en algún momento. Bueno, habiendo dicho esto, si llegaron hasta aquí, les recuerdo que tengo una cuenta PayPal, también estoy en Patreon. Les voy a dejar ahí una lista de personas que están suscritas y que me hacen colaboraciones. Si a ustedes les gustó el video, también les recuerdo que pongan su manito arriba, activen la campanilla para que les lleguen los avisos de nuevos videos, y que se suscriban si es que no están suscritos. Ya estoy sobre los 33.000 seguidores. Quiero llegar a los 33.333 seguidores, que sería la tercera parte de los 100.000 para poder obtener mi escudo de youtuber. Así que bueno, eso, si les gustó, pongan comentarios abajo en los comentarios para saber qué tipo de cosas son las que les interesan. Y bueno, será hasta un próximo video. Espero que, bueno, tengo encargadas las piezas, principalmente el voltímetro, que es la parte principal. Y además quiero ver más o menos cuánto espacio ocupa para poder, cuánto espacio ocupa, digamos, los componentes, porque por ejemplo poner esto con batería y poner el medidor
va a requerir espacio, y también hay que poner los interruptores, hay que poner el circuito, que es lo más importante, de manera que tengo que dimensionar la caja para poder hacerlo después y que lo veamos funcionando. Eso es lo más importante. Así que de momento les dejo la idea por si alguien lo quiere hacer, es muy simple. Así que después en el próximo video les voy a dejar los enlaces para el voltímetro de 600 voltios y cómo se conecta. Bueno, una vez más, muchas gracias por ver mis videos y será hasta el próximo video.